Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches, guerreros de Dios. Ah, Me han dado hoy el privilegio de poder llevarle un mensaje a todos los varones, casados, solteros, y a todas las hermanas también que siempre les gusta estar ahí en sintonía. También les mandamos un saludo, ¿verdad? Pero antes quiero orar, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día, Señor, gracias, Señor, porque nos has dado este privilegio, Señor, de poder estar aquí delante de ti una vez más, Papito Bello, rogando por tu misericordia, Señor, y gracias, Señor, porque tú nos has puesto aquí con un propósito y sabemos que tú tienes una palabra para todos nosotros, Papito Bello. En el nombre de Cristo Jesús, pon aceite en mi boca, pon miel en mis labios, Señor, para poder trasladar esa palabra que tú me has dado, Cordero Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios los bendiga, amados. Es un gusto estar aquí con ustedes. Am, Me dieron el privilegio hoy de poderles traer una palabra y, ¿verdad? En el nombre de Jesús esperamos que sea el Señor hablándoles, ¿verdad? Que lo que Él me ha dado a mí, que yo pueda ser instrumento y que pueda llegar a sus hogares, pueda llegar a sus corazones, que es lo primordial, ¿verdad? Quisiera empezar con un versículo y, y dice aquí en Gálatas 5:16, en la versión Pechita del 2015, dice: Digo pues, anden conforme al Espíritu, para que nunca hagan los deseos de la carne. Y, y usted va a ir viendo ahorita cuál es el mensaje que el Señor me daba hoy. Pero me llamaba la atención que cuando uno anda conforme al Espíritu, los deseos de la carne como que uno ya no los deja de hacer, ¿verdad? Y nosotros como cabeza de hogar, ¿verdad? Nosotros como esposos, ¿verdad? Tal vez tú si estás en casa y tú no estás casado, pero tal vez vives solo, vives aparte, eres una persona que le toca ya empezar a ejercer ese sacerdocio en casa. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros seamos guiados por el Espíritu, ¿verdad? A veces en nuestro diario vivir tomamos muchas decisiones y a veces no se las presentamos al Señor, no se las presentamos al Espíritu. Y es muy importante que nosotros como hombres, ¿verdad?, como varones de casa, se lo presentemos al Señor todo lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor me daba el sentir de hablar de este tema, hombres con espíritu, ¿verdad? Y pues obviamente estamos hablando del Espíritu de Dios, un espíritu bueno, un espíritu que va a traer redargüimiento a nuestras vidas, que nos va a guiar por el camino correcto, ¿verdad? Y, y el Señor, ¿verdad? Yo estaba preguntándole cuando me dieron el privilegio, yo decía: Señor, ¿qué quieres que hablemos, ¿verdad? Porque a veces podemos hablar muchas cosas y hablar de los grandes hombres que el Señor usó en la Biblia y cómo los usó y hicieron prodigios, maravillas y todo, ¿verdad? Pero el Señor me traía a mi corazón que me enfocara un poquito más en sí, en lo que hicieron ellos, pero en lo práctico, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ser guiados por el Espíritu en nuestra vida secular, con nuestros papás, con nuestras esposas, los que estamos casados, y en nuestro propio hogar, ¿verdad? Para poder, si algún día si estamos, los que están solteros y cuando ya les toque casarse, puedan estar listos y puedan no tener tantos problemas, ¿verdad? Como tal vez algunos han tenido. Y, y vamos a empezar aquí, hermanos. Ahí póngase cómodo, ponga su Biblia, tiene su cafecito, tiene su cena, tranquilo, ¿verdad? Ahí relájese y pues que el Señor sea el que lo guíe y lo guarde, ¿verdad? Am, y dice aquí, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y, y me llama mucho la atención porque siempre que un hombre es varonil, ¿verdad? Nosotros los varones somos varoniles, ¿verdad? Y, y mira las características que el espíritu viene y nos da, ¿verdad? Para empezar, no somos cobardes, somos hombres fuertes, valientes, ¿verdad? Y, y mire lo que dice: poder, fuertes, amor, una persona amorosa. Entonces, y a veces está ese como estigma del machismo, ¿verdad? Que hay que ser varoniles, pero no hay que tener amor, como que no tiene sentido, ¿verdad? Nosotros, mire lo que dice la palabra, ¿verdad? Lo estoy diciendo lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Dice: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y entonces, y curioso porque hace poquito estábamos hablando con los jovencitos del dominio propio y cómo a ellos les puede afectar en su juventud, ¿verdad? Y aquí esto también nos lo aplicamos a nosotros los adultos, ¿verdad? Nosotros debemos tener dominio propio, debemos tener poder, amor, ¿verdad? Y ser valientes, ¿verdad? Yo aquí ponía un hombre con espíritu, ¿verdad? Usted reciba ahí un hombre con espíritu. Am, no puede ser cobarde, ¿verdad? No podemos ser cobardes, sino que es una persona que en los quehaceres de la vida diaria no se asusta, sabe que Dios lo tiene ahí y lo sacará adelante, ¿verdad? Y ahorita podríamos decir que hemos pasado muchos de nosotros hemos pasado momentos bien difíciles porque tal vez unos no trabajaron, otros se enfermaron, otros tuvimos familia que estuvo bien enferma y tal vez en ese momento nos debilitamos, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque yo puedo testificar de que yo sí estuve un poquito débil en ese aspecto cuando mi papá se enfermó, pero mi esposa, gracias a Dios mi esposa estaba ahí y ella me daba palabras de valentía, entonces, y uno ya como que agarra fuerza y ya uno dice, no, es cierto, ¿verdad? El Señor es el que tiene el control, el Señor es el que nos ha dado esa palabra, el Señor es el que ha prometido promesas y si Él las prometió, Él las va a cumplir. Entonces un hombre con espíritu no es cobarde, sino que siempre está listo para lo que venga. Tal vez no hay trabajo, tal vez estás enfermo, ¿verdad? Tal vez no te ajusta para la renta o algo, pero tú sé valiente, tú confía en el Señor y si Él te ha prometido que no te faltará nada, ahí está, el Señor ya lo prometió, el Señor ya lo hizo. Y, y eso es lo que me llamaba a mí mucho la atención de este versículo, ¿verdad? Que tal vez podamos nosotros estar débiles, pero que declaremos fuerza, porque para eso también nos dio poder, ¿verdad? Se fija y si no de poder. ¿Por qué? Porque nosotros con ese poder podemos declarar que si estamos débiles por alguna otra manera, Él nos va a dar la victoria, Él nos va a dar la fuerza. Y dice, y vamos a seguir adelantito, dice Lucas 10:33 al 34. Mire qué dice aquí. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Mira qué bonito eso. Y acercándose, le vendó sus heridas. Mire qué bonito eso, le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. ¡Ja! Este versículo a mí me gustaba mucho porque es la parábola del samaritano, ¿verdad? Y hay varios puntos que a mí me llamaron bastante la atención. Y uno de ellos es que el samaritano, primeramente, tuvo compasión. Mire, y tuvo compasión de una persona que no era ni cercano a él, ¿verdad? No era ni cercano a él. Entonces, más nosotros que tenemos personas cercanas, tenemos que tener compasión. Y mire, se acercó y le vendó sus heridas. O sea que él no le causó esas heridas a él, pero él mire qué tenía aceite, unción, el espíritu, y tenía vino, tenía gozo, tenía alegría, y por eso lo pudo vendar sus heridas, ¿verdad? Y mire, sobre su propia cabalgadura lo puso y lo llevó. ¿Qué significa eso? Que él se bajó se bajó de su porche. Mira, andaba en su porche ahí tranquilo. Él se bajó de ahí y él lo puso a él ahí. Y dijo, no, 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 aunque él esté sucio y todo, yo me lo voy a llevar porque él no puede estar caído. Entonces se quitó de su comodidad. Entonces me llamaba mucho la atención ese versículo porque nosotros, como hombres, como varones del Señor, como guerreros de Dios, debemos ser personas con compasión. Debemos ser personas que debemos estar siempre con aceite, con espíritu, y con la unción y tener vinos, ¿verdad? Siempre estar alegres. Nosotros como hombres nos tenemos que quitar ese estigma de que a veces estamos todos amargados siempre. Siempre estamos enojados. Y nuestro apóstol siempre decía eso de que cuando usted llega a la casa, ¿se esconden sus hijos? ¿Se esconde su esposa? ¿O su esposa se alegra de verlo? ¿Verdad? Y es cierto. Yo, por ejemplo, yo cuando cada momento que puedo y yo puedo estar en la casa, yo con mi esposa nos quedamos en la casa tranquilos ahí y nos gusta estar en casa.
Entonces, que usted pueda ser una persona con vino, ¿verdad? Alegre, ¿verdad? Y que no se acomode, ¿verdad? Mire, él se bajó de su propio, no sé si dice que fue camello o mula, pero se bajó de su carro, básicamente, y se lo llevó y lo cuidó, ¿verdad? Entonces, eso también lo podemos aplicar a la casa o hasta a la iglesia. Si usted tal vez conoce a alguien, o si usted ha sido tal vez el que hirió al samaritano, una persona que en la iglesia, que tal vez usted le hizo alguna mala cara o hizo algo que, pues, ¿verdad? Tantas cosas que pasan, tantos roces, tanta gente que somos diferentes, ¿verdad? O aún en su casa con su esposa. Tal vez usted le dijo una palabra muy grosera a su esposa, tal vez por querer ganar una pelea quedó peor la cosa. Que podamos tener compasión y que nos salgamos de esa comodidad. Cuando lo pone a uno sobre la cabalgadura, significa que se humilló, se bajó de donde estaba, se bajó para poder salir victorioso. Entonces, que nosotros como hombres, como espíritu, podamos tener compasión, aceite y vino, ¿verdad? Para lo que el Señor quiere hacer con nosotros y nos quiere usar para tal vez en nuestra casa, con nuestros hijos. Yo no tengo hijos todavía, pero yo soy hijo y yo tomo ejemplo de eso. Entonces, que podamos nosotros estar con el Espíritu y poder estar pendientes a lo que el Señor nos quiera decir. Amén. Dice Hechos 9 del 10 al 11. Y dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Curioso porque Ananías solo sale una vez, se menciona básicamente, solo aquí se menciona Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, imagínense, ese hombre estaba conectado. Ananías. Y él le dijo, heme aquí, Señor. Oyó, conectado. Oyó al Señor, lo dijo. Y ahí va a ver por qué eso es importante. Dice, heme aquí, Señor. Y el 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas, por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Imagínense qué mule de tarea la que mule en Honduras es gran. Gran tarea la que tuvo el hermano Ananías, imagínense. Gran figurita a la que él le tocó ir a orar por esa persona, ¿verdad? Y yo lo veo de esta manera, tal vez lo podemos ver como una persona que tal vez salió de la cárcel, o una persona que había hecho cosas muy malas, tal vez había matado mucha gente en su vida anterior, tal vez había hecho cosas malísimas, imagínense, eso era el apóstol Pablo era esa persona, imagínense. Y no era un criminal así que criminal, pero ese se mataba a los cristianos como si nada, se los echaba como que eran cucarachas. Y si lo miramos en lo físico, ¿verdad? Una persona que tal vez hizo algo malo y todo, y el Señor, si tú estás conectado, el Señor tal vez te habla y te dice, ve a orar por esa persona. Y a veces nosotros, podemos decir en nuestra humanidad, por no estar conectados, a veces nos ponemos al brinco y le decimos al Señor, pero no, ¿y por qué? Si sabes quién es ese. ¿Sabes quién es ese Señor? Obviamente el Señor sabe quién es la persona, sí, Él lo conoce. Pero a veces nosotros, por no estar con espíritu, por nosotros nuestro espíritu estar tal vez debilitado o a veces hasta apagado, y en algunos casos se nos puede ir el espíritu, vamos a llegar ahí también. Nosotros le queremos decir al Señor que no, como que si nosotros mandamos. Y entonces, mire aquí, Ananías, y Ananías al principio, si usted se pone a leer todo el capítulo, como que le dijo, oh, pero Señor, ese es, tú sabes quién es. Entonces el Señor le dice, sí, yo sé, pero él igual fue. Y el Señor lo usó. El Señor le quitó las escamas que tenía Saulo, el apóstol Pablo, lo que tenía en los ojos, y hasta recibió don de lenguas ahí mismo, bautizado de un solo, imagínense. Entonces, si nosotros nos disponemos y estamos dispuestos a todo tiempo, el Señor puede hacer cosas grandes, no solo con nosotros, sino, imagínense, Ananías era un hombre conectado y Pablo en ese momento, ¿verdad? Saulo no estaba conectado. Y el Señor usó a Ananías para levantar semejante siervo del Señor. Entonces,
que podamos nosotros estar siempre, ¿verdad?, conectados con espíritu, ¿verdad? Siempre atentos, siempre activos y siempre oyendo lo que el Señor quiera decirnos, ¿verdad? Dice aquí Lucas 1:15 al 17. Dice, porque será grande en la presencia del Señor. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar, y será lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, y convertirá muchos a los hijos de Israel al Señor, Dios suyo, delante del cual irá él revestido del Espíritu y de la virtud de Elías, para reunir los corazones de los padres o patriarcas con los de los hijos y conducir los incrédulos a la prudencia y fe de los antiguos justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto, ¿verdad? Y si usted no sabe de quién está hablando, ahí está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Y hay varios puntos que yo me quiero enfocar aquí. Y uno de ellos es que él es semejante hombre de Dios, ¿verdad? Tanta gente que él bautizó, aún tuvo el privilegio de bautizar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero me llamaba aquí la atención era esto, que porque ¿verdad?, dice aquí, no beberá vino ni cosa que pueda embriagar y será lleno del Espíritu Santo. Y ya desde el seno de su madre, él tenía una promesa, desde que empezó, él tenía una promesa. Y usted como sacerdote de casa, como padre, como tal vez hermano mayor, como tal vez autoridad, si tal vez su papá no está con usted y se vive con su mamá y tiene hermanitos. Pero usted como sacerdote de casa es muy importante porque aquí los papás de Juan el Bautista tuvieron esa responsabilidad de que él no bebiera y de que él se guardara. Porque si él no se guardara, él no iba a ser lleno del Espíritu Santo como debía haber sido. No se hubiera ejercido en eso que había sido llamado, porque él fue llamado desde ahí. Tuvo la promesa y todo que se la dieron a su papá, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ser hombres con espíritus, hombres que podamos guiar a los jovencitos, a nuestros hijos, aún a personas que tal vez son nuevas en la iglesia y que tal vez no tienen mucha guianza, no saben, ¿verdad?, cómo actuar en diferentes ocasiones, tal vez vienen de otros lugares donde beber no es malo, pero es nuestro deber estar conectados, estar siempre en el espíritu y decir, no, así no trabajan las cosas, papito, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ¿verdad?, para que rectificar esto, para que el Señor te pueda usar, ¿verdad? Y lo primordial aquí, ¿verdad?, que el Juan el Bautista rescataba a mucha gente perdida, mucha gente que él predicaba a Jesús. Viene uno que, ¿verdad?, que es mayor que yo y él predicaba. Entonces que usted como sacerdote, como varón de Dios, que pueda estar lleno del Espíritu para que en cualquier ocasión usted predique. Alguien tiene, para algo el Señor le está diciendo que tal vez abra su boca, ¿verdad? Tal vez, obviamente tenemos que siempre tener como prudencia, ¿verdad?, dónde estamos, la ocasión, ¿verdad? Pero por lo regular, en cualquier ocasión, uno, para hablar del Señor, ¡shup!, ahí lo mete por ahí, ¡shup, shup, shup!, un golazo le hace ya. Entonces, podamos estar llenos y siempre oyendo al Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere que hagamos en ese momento, verdad? Entonces, si seguimos aquí, mire, este versículo, papá, aquí se puso buena la cosa. y dice aquí Cantares 4:1 al 4. Y usted ahorita va a decir, pero Cantares, y aquí en Cantares, puros poemas, puro amor, sí, con más razón. Dice, eres hermosa, amada mía, tan hermosa que no puedo expresarlo. Imagínese, estaba enamorado del hombre. Tus ojos son como palomas detrás del velo. Tu cabello cae en ondas, como un rebaño de cabras que serpentea por las laderas de Galad. Tus dientes son blancos como ovejas recién esquiladas y bañadas. Tu sonrisa es perfecta. Cada diente hace juego con su par. Tus labios son como una cinta escarlata. Tu boca me cautiva. Tus mejillas son como granadas color rosa detrás de tu velo. Tu cuello es tan hermoso como la torre de David, adornado
con los escudos de 1000 héroes. Mire qué mule de versículo este. Pura chulería a la esposa. Entonces, un hombre con espíritu, y esto va a los casados, obviamente, ¿verdad? Esto va a los casados, y tal vez, si usted está soltero, tal vez usted puede decirle ciertas cosas a su mamá, ¿verdad? Eso se vale. Pero aquí a los casados les va la pedrada, nos va la pedrada, pues. Si nosotros somos un hombre con espíritu, mire que aquí el Señor a mí me lo ponía en varios ángulos esto para podérselo decir con sabiduría, ¿verdad? Pero si usted no chulea a su esposa, usted puede hacer que su esposa caiga. ¿Cómo así? Si usted no le dice a su esposa palabras bonitas, ¿quién cree que le va a decir palabras bonitas? Dígame. Ahí póngase a pensar. Cardíaco. Mira aquí el amado ama a su esposa. Y yo sé que usted ama a su esposa. Y no me diga que no la ama, porque yo sé que la ama, porque el amor es gradual y se va. Y si usted va conviviendo y todo, el amor crece. Y usted tiene que chulear a su esposa. Dígale que cómo se ve de bonita. Y yo sé porque a veces pasa que uno dice, no, pero es que ahora estamos muy ocupados, estamos aquí, estamos allá, que hay que ir a la iglesia, que sirven un lado, sirven el otro, después tenemos que ir donde la mamá, donde la abuela, y a veces supuestamente no da tiempo. Pero esto es como un deber de nosotros, como varones, como esposos, es un deber de nosotros. El poder nosotros elogiar a nuestra esposa. Yo a la mía, yo la amo y el apóstol Mario decía una vez una cosa que yo no entendía, decía que uno se enamora más de la gente. Yo decía, no, pues cómo me voy a enamorar más de ella, yo ya la amo mucho. Yo decía, ¿cómo es eso, va? Y cuando uno va como más en el matrimonio, ya vamos para cuántos años, va como 3 años, y a uno como que sí, la amo más cada día. Es bien, bien interesante eso, el amor, y pues ahí el Señor que le revele, ¿verdad? Pero que nosotros chulemos a nuestras esposas. Que lo que ellas oigan, cuando ellas oigan que otro hermano más les dice, oh hermana, se ve bonita, más bien le va a tirar una piedra, le va a tirar a ese hermano. ¿Usted qué hace diciéndome eso, hermano? Arrepiéntase. Yo soy una mujer casada. ¿Por qué? Porque usted le dice eso a ella siempre. Y a ella no le gusta que otro se lo diga. Ella quiere que usted se lo diga. Y si usted no se lo dice, el enemigo puede usar a cualquier incircunciso por ahí para que su esposa como que se ponga como, oh. Y a mí no me dicen esto, wow, me veo bonita. Va a ser, no, imagínese, Dios reprenda al diablo. Usted tiene que estar siempre, mire, pendiente. Usted mire a su esposa, a veces se nos va la onda, a veces nosotros ni nos fijamos cuando tiene un arito nuevo, ¿verdad? Porque tienen como 10,000 y ya pues ya ni sé si es nuevo o viejo, ¿verdad? Pero yo, por lo menos siempre hágase ahí el quite, mire a ver si no sé si es nuevo o no, mi amor, pero te ves chula, dígale. Chulada mujer, le digo yo a la mía, siempre. Entonces, tómelo ahí en el espíritu, ¿verdad? Si es para usted, tómelo. Si no, si usted le dice, te ves linda, te amo todos los días, check, usted está bien ahí. Así que ese versículo no era para usted. Sigamos. Y dice aquí, 1 Samuel 1:28. Por lo cual, yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró ahí al Señor. Y ahí Ana estaba dedicando ¿a quién? A Samuel. Y si usted lee 1 Samuel y 2 Samuel, pues 2 Samuel se muere él al principio. La vida de Samuel, increíble. Ese hombre fue dedicado desde su niñez al templo. Y su espíritu estaba tan afinado que él oyó cuando el Señor le habló. Y Elí, imagínense, un sacerdote de Dios, ¿cómo va a ser que Elí no pudo entender hasta la tercera vez, entendió Elí, que era el Señor queriéndole hablar a Samuel? Imagínense, el que estaba supuestamente encargado de todo ahí, no, hasta la tercera vez logró como que, oh, es el Señor. ¿Y quién más iba a ser? Si ahí no había nadie, no podía haber nadie ahí, solo él y Samuelito. Entonces, profeta Samuel,
Él fue usado, ¿verdad?, para quitar sacerdotes malos como Elí, y fue usado para nombrar reyes. Él nombró a Saúl y nombró a David, y él oró por ellos y los bendijo, y él. Entonces, que podamos ser, miren, como Samuel, atentos. Que el Señor nos quiera decir algo, nosotros estamos, heme aquí, Señor, ¿verdad? Y tal vez Samuel, al principio, obviamente, era un niño, no se había desarrollado su oír, su espíritu no se había desarrollado bien, y no entendía quién era el que le hablaba. Pero tú, si eres una persona que tal vez piensas que oyes la voz de Dios, y tal vez no piensas, la verdad, tal vez a veces el Señor sí nos habla, y no entiendes cómo funciona, no entiendes algo, acércate a una autoridad mayor, acércate a un diácono, un anciano, ¿verdad? Y él te va a ir explicando, para que no te quedes en esa estatura de niño que no sabía qué hacer, Samuelito al principio. Pero ya después el Señor se dio duro y lo usó grandemente. Dice aquí Hechos 10, 9, 15. Dice, mírame, dice aquí, el día siguiente, mientras estaban ellos haciendo su viaje y acercándose a la ciudad, subió Pedro a lo alto de la casa, cerca del mediodía, a hacer oración. Un hombre, apóstol Pedro, ya sabe, sintiendo hambre, quiso tomar alimento, ¿verdad? Pero mientras se lo adeceraban, ¿verdad?, mientras le preparaban su comidita, ¿ya?, dice, le sobrevino un éxtasis, y en él vio el cielo abierto y bajar cierta cosa como un mantel grande que pendía de sus cuatro puntas, descolgaba del cielo a la tierra, y en el cual había todo género de animales, cuadrúpedos, reptiles de la tierra, aves. Y oyó una voz que decía, Pedro, levántate, mata y come. Y ahí es el versículo favorito de nuestro apóstol, él a todo le da. Y dijo Pedro, no haré tal, Señor, pues jamás he comido cosa profana e inmunda. Le replicó la misma voz, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Y wow, este versículo a mí siempre me ha llamado la atención, a mí siempre me ha gustado, porque como Pedro, siendo un apóstol, imagínense, un apóstol, que el Señor usaba, y él vio cómo el Señor no discriminaba, él vio cómo el Señor no tenía preferencias en raza, nada, él era un poquito legalista en ese aspecto. Él decía, no, solo judíos, solo judíos. Y por eso es que cuando eso pasa, ¿verdad?, todo lo que el Señor ha creado ¿verdad?, lo dice aquí, Dios lo ha purificado, no lo llames profano. Obviamente, ahorita ya hay tantas cosas que la gente ha, pues, mal ingeniado genéticamente, pero eso es otro rollo. Pero aquí el Señor lo que le quería enseñar a él, ¿verdad?, era que Pedro, no tienes que ser tan legalista en ese aspecto. Hay gente que, y mire, le voy a poner un ejemplo porque a mí me pasó. Yo no entendía esto, yo no entendía al principio esto. Gracias al Señor, pues siempre me crié pues en la iglesia y todo, ¿verdad? Pero cuando yo no entendía, ¿verdad? Si la gente acepta al Señor, ya, santa, va. Uno a veces no entiende. Y me pasó que una vez, ya un poquito ya crecidito, ya creo que tenía un pasadito de los 18, 20 por ahí. Y vi a un hermano que aceptó al Señor, se arrepintió y todo bonito, gloria a Dios. Pero de aquí a veces una vez lo miré y estaba fumando afuera de la iglesia. Y yo, hey, ¿y esto? Y yo no entendía. Y yo, como, no, pero pues el Señor usó a alguien para redarguirme de eso porque yo no entendía. Y me explicaban que no, a veces hay procesos para cada uno. Y aún así, mi papá me decía, el apóstol Pablo no fue apóstol. Una vez que ya Ananías oró por él todo, él no fue apóstol de un solo. Él tuvo un proceso de varios años que, si nos ponemos a leer, fueron varios años. Varias peleas que él tuvo con diferentes apóstoles. Fue un proceso grande para llegar a estar donde pues al final de sus cartas logramos ver. Entonces, volviendo a esto, el apóstol Pablo era bien legalista, pero el Señor aquí le habla usando un ejemplo como un poquito, lo miramos raro, ¿vale?, con la comida. Imagínense, con la comida. Pero no, él lo que lo quería aplicar era que con todos los gentiles, básicamente.
¿verdad? Y ahí en esa Hechos, ahí en Hechos 10, es la historia de Cornelio. Cornelio no era judío, ¿verdad? Y el Señor usó a Cornelio para como en sí hablarle, darle un ejemplo físico a Pedro. Y el apóstol Pedro más adelante, si usted sigue leyendo, es redargüido de eso y él entiende y comprende y ya después, pues ya, ¿verdad? Se le da no tan bienvenida a casi todos nosotros, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros es judío, ¿verdad? Entonces, y ese era el plan del Señor, ¿verdad? Que los que no eran fueran, ¿verdad? Y eso me llama a mí mucho la atención, que podamos ser como el apóstol Pedro, que su espíritu lo logró redarguir de aquello que estaba haciendo mal, de aquello que él no lo miraba mal, pero en sí estaba un poquito mal. Entonces, si estamos conectados y logramos tener comunicación con el Señor, ¿verdad? Él va a hablar a nuestro espíritu y nos va a redarguir de cualquier cosa que podamos estar haciendo mala. Y eso pasa. Nosotros no lo sabemos todo. Nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Entonces, dice aquí Lucas 2:25. Mira aquí. De 25 al 30 voy a leer. Dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, y dice el 29, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y Simeón, un hombre que logró ver al Señor Jesús de pequeño, porque el Señor se lo prometió. Y entonces, y aquí es donde yo me quiero enfocar, nos deja ver que nosotros, si somos hombres con espíritu, cuando logremos ver visiones, cuando logremos ver promesas, cuando el Señor nos hable, nos diga, oh, yo tengo preparado esto para ti, lo vamos a creer. Mira a Simeón. A él le prometieron que no se iba a morir hasta que viera al Salvador. Y mire, y tal vez, y él se alegró porque le prometieron, le cumplieron su promesa. Imagínese que su espíritu estaba tan activado que logró discernir que ese era el Hijo de Dios. Imagínese, un bebecito. Si todos los bebecitos casi se parecen igual, todos gorditos y bonitos. Imagínese, y logró discernir. ¡Ja! Entonces, para que vea que Simeón creyó esa promesa y su espíritu estaba atento. Pa. Y ahí el Señor le cumplió esa promesa que le había hecho. ¿Ya? Entonces vamos aquí con otro hombre. Wow, calidad. Hechos 7:55 y Hechos 7:59 al 60. ¿Ya? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y mire lo que dice el 59 y el 60. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Wow. ¿Qué hombre ese que, a pesar de que lo estaban atacando, y pongámoslo aquí en lo secular, regular, tal vez en su trabajo, hermano, lo están haciendo la vida de cuadritos, sus coworkers, sus amigos del trabajo, tal vez no lo quieren porque usted es cristiano y ellos son más borrachos que el vicio, ¿verdad? Y usted les predica y usted les dice aquí y ellos no lo quieren por eso. Pero mire este hombre aquí y tal vez le hacen la vida de cuadritos ahí en su trabajo. Usted ore por ellos, usted bendígalos. Tal vez tenés un jefe peor que el faraón. Imagínese, un jefe peor que el faraón. Ore por él, bendígalo. Dice, no les tomes en cuenta este pecado. Imagínese. Y ahí dice, habiendo dicho esto, durmió, ¿verdad? Y nosotros sabemos que pues, se murió en ese sentir, ¿verdad? En lo físico se murió. Pero ahí en lo espiritual durmió, o sea, reposó en el Señor. Él le dijo, Padre, no te yo entiendo, yo sé que ellos son inconversos, que ellos no. Ten misericordia de ellos. Y así puede ser en las familias de nosotros. Nosotros tal vez somos cristianos, pero nuestras familias tal vez no todas son cristianas y a veces pueden haber
choques entre nosotros. Y debemos ser nosotros hombres llenos del Espíritu, que podamos discernir y podamos pedirle al Señor, Padre, sabiduría para poder orar en esas cosas, ¿verdad? Todas esas cosas que nos pasan en el trabajo o en la casa, ¿verdad? Y aún en nuestros propios hogares, ¿verdad? A veces, si usted tiene hijos, hermano, a veces los hijos se ponen rebeldes un poquito, y a veces a veces le dicen a uno cosas que no le tienen que decir, y uno le quiere reventar la cara, pero que podamos nosotros, ¿verdad? Tomar 5 segundos, Espíritu, ayúdame, ¿verdad? Y podamos vencer, porque eso es lo importante, que venzamos, ¿verdad? Que no caigamos en pecado, que no nos enojemos, que no lleguemos a ira, sino que podamos, Espíritu, ayúdame. ¿Amén? Efesios 5, 8 al 9 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y aquí con claridad vemos, hermanos, que si somos hombres con espíritu, debemos manifestar ciertas cualidades bondadosas, justas y verdaderas en todo lo que hacemos, ¿verdad? ¿Y qué podría ser algo bondadoso? Tal vez nosotros somos un poquito tacaños, y tal vez el Señor quiere hablarnos por eso. Quiere decir, papito, como que, no, pero yo doy mi diezmo, yo doy mis ofrendas, y hasta doy para el 2020. Pero tal vez miramos a un hermano que está necesitado y no le damos nada, o tal vez miramos que está muy de calor, el hermano tiene que irse al tren, y usted en su aire acondicionado, en su carrito, como si nada, yo no lo vi, ¿verdad? Bondadoso, hermano, hay que ser bondadoso siempre, con todo lo que el Señor nos da hay que ser bondadosos. Justicia, que podamos ser justos, ¿verdad? Que no tengamos preferencias solo porque, ese hermano me cae bien, ese hermano es mi alero, es mi amigo. Como me cae bien, a él lo voy a invitar. O como él me cae bien, le voy a hacer el favor a él, pero al otro hermano, ese hermano me cae mal. Ni sé quién es. O es nuevo, peor. Ni sé quién es, a ver qué hijo del diablo es ese. Imagínense. Hay que reprender eso. Si uno se le viene eso a la mente, repréndalo. Y que podamos ser siempre verdaderos en todo lo que hagamos. Que así como somos aquí en la iglesia, podamos ser en nuestra casa. Podamos ser con todas nuestras familias. Y yo eso siempre se lo miraba a mi papi. Siempre, mi papi, él predica, a quien ve, él le tira, ¿verdad? Y siempre me gusta eso, porque él a quien mira, él le da. Él no anda con que aquí sí, aquí no. No, él es parejo. Y eso es lo que el Señor quiere, que así como somos aquí en la casa. Si yo aquí en la casa, aquí en la iglesia, voy y sí le puedo dar a un hermano, hermano, tenga un vasito de agua, hermano, aquí, apóstol, tenga aquí, anciano, tenga aquí. Pero en la casa no servimos ni un bendito, tal vez a nuestra esposa, no le podemos ni servir un pedazo de pan, porque, pues, no sé, se nos cae lo macho, diría aquel. Estamos un poquito mal. Tenemos que ser verdaderos aquí y allá, en la casa, donde seamos, ¿verdad? Nuestro trabajo, normal, hijo de Dios, ¿verdad? Tranquilo. No que haya en el trabajo y, no, aquí no sabe nadie. Yo aquí como si nada, no le hablo a nadie, no digo nada, me voy, trabajo. No, que podamos ser verdaderos en todo lo que hagamos. Dice Jueces 16, 20 al 21, y este es cardíaco. Dice: ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Y dice: los filisteos le aprendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza lo atacaron con cadenas de bronce y le pusieron a girar el molino de la prisión. Mire qué cardíaco este versículo. ¿Sabe por qué? Porque fíjese cuando Sansón cayó y el Espíritu del Señor se fue de él, mire lo que le sacan. Póngase a pensar usted, si es un hombre que usa su fuerza para vencerlos a ellos, ¿por qué vienen y le sacan los ojos en vez de cortarle los brazos? Piénselo. ¿Por qué? Nosotros como hombres, nuestros ojos a veces, si no los hemos circuncidado,
ahí el Señor, no el Señor, reprendo. Ahí el enemigo lo puede usar, puede, esas puertas si no están bien cerradas, el enemigo ahí nos puede hacer caer. Entonces que nosotros podamos tener un espíritu avivado y mire, un espíritu que discierna. ¿Ya? Más ahorita en el verano ahorita todo se descontrola la gente. Entonces usted tiene que estar ¿sí? Viendo para adelante, tranquilo. ¿Ya? Que ningún objeto raro se le meta en su visión. ¿Ya? Que pueda usted estar con su espíritu avivado y que pueda estar con su espíritu atento. Siempre, siempre, ¿verdad? Entonces mire para que lo tenga ahí en su corazón, qué cardíaco fue eso. Y ya vamos terminando, no se preocupe. Y dice aquí, el espíritu en 1 Samuel 16:14 y en el Salmo 51:11. Y usted va a ver por qué puse los dos ahí. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Imagínense. Y mire lo que dice aquí el Salmo 51:11. Y ahorita lo le vamos a dar link. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué cree usted que David dice eso ahí en el Salmo 51? Porque él vio cuando el Espíritu se apartó de Saúl. Si él era el que iba a tocar el arpa para que el espíritu malo de Saúl se calmara, imagínense. Entonces él vio cómo cuando el espíritu del Señor se apartó del rey Saúl, él vio cómo Saúl, wow, Saúl se fue mal, Saúl se fue. ¿Cómo va a creer que Saúl, si usted se pone a leer, hubiera aportado el versículo, no lo puse, pero Saúl llegó a grado tan bajo que sí, adoró y a otros dioses, pero una cosa que yo no había leído que me llamó mucho la atención era que el rey Saúl vino y mandó a matar a toda una aldea de sacerdotes. No era una aldea cualquiera, una aldea llena de sacerdotes del Señor. Solo porque no le quisieron, porque ayudaron a David y ellos ni sabían que habían ayudado a David porque no sabían que David que se había oído. Y ellos, y el rey Saúl mandó a uno de sus mercenarios y se echó a toda la aldea, todo el pueblo se echó. Wow, eso es algo que feo cuando el espíritu se va, es feo. Uno se pierde, se va. Y que podamos pedirle al Señor, Padre, que tu espíritu no se vaya de nosotros. Que tu espíritu se mantenga con nosotros. Porque, wow, imagínese caer así tan feo. Wow, que el Señor nos guarde y que lo guarde ahí donde usted está, hermano. ¿Verdad? Y por eso el rey David decía en el Salmo ahí, ¿verdad? El Salmo 51, y usted ya lo ha oído, hasta una canción hay, hasta una alabanza hay, ¿verdad? No alejes de mí tu dulce presencia y tu Santo Espíritu partes de mí, ¿verdad? Y dice, restauro Dios el gozo de mi salvación. Y aquí usted lee el Salmo 51, él dice aquí, él habla, dice que aquí, mire, dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer su sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Imagínense. Y no eches en el versículo 11 ya dice ahí, no eches de tu presencia y no quites de mí tu Espíritu Santo. Porque él había comprendido que si uno sin el Espíritu, nada. Peor que basura podemos ser. Imagínense, a poder llegar a tan bajo nivel. Y ya terminando, hermanos, ya quería yo terminar con este versículo, ¿verdad? Y dice, 1 Tesalonicenses 3:13. Quiero, en fin, haceros interiormente fuertes e irreprochables en vuestra consagración delante de Dios, nuestro Padre, para el día en que el propio Jesús, nuestro Señor, se manifieste acompañado de todos sus elegidos. Y los hombres con espíritu somos los que nos vamos en el arrebatamiento. Si usted mantiene su espíritu avivado, si usted no pierde su espíritu, si usted cuando está débil, en vez de decir, Señor, ayúdame, dice, no, me voy a hacer lo malo mejor, porque ya estoy débil, ya caí una vez, ya mejor me voy más para abajo. No, que usted pueda avivar siempre su espíritu. La carne es débil, hermano, pero si el espíritu es más fuerte, mire, la aplasta, no hay problema. El problema es cuando la carne es más fuerte que el espíritu, ahí es donde nos lleva el agua, nos lleva el río, ¿verdad? Entonces, si nosotros mantenemos nuestro espíritu ferviente,
y avivado, nos vamos a ir en el arrebatamiento. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros como sacerdotes, que nosotros, ¿verdad? Como varones de casa, ¿verdad? Que podamos nosotros guiar a nuestra familia, ¿verdad? Guiar tal vez a aquellos que no tienen guianza. Tal vez tú que eres un varón que tal vez vives solo, tus papás no están aquí, eh, no vives con nadie, que ahí donde estás, que el Señor te pueda ayudar a tomar decisiones sabias, ¿verdad? A veces tomamos decisiones a lo loco, a veces tomamos decisiones sin preguntarle al Señor y no salen. Y, y- y uno dice, pero ¿por qué, Señor, no me abriste puertas y tú me dijiste esto y esto? Pero porque nuestro espíritu no está como avivado, no está ahí oyendo la voz de Dios, ¿verdad? Y eso era lo que el Señor ponía en mi corazón, hermanos, para trasladarles, ¿verdad? Que podamos ser hombres con espíritu, hombres llenos de la voz de Dios, ¿verdad? Que cuando Él diga algo, nosotros estemos atentos, podamos entender. Algo que hace poquito el apóstol Sergio decía que me llamaba mucho la atención, era que a veces cuando oramos, nosotros no tenemos que estar siempre como quien dice, él lo ponía como haciendo show, siempre, oh, Señor. No, a veces podemos estar todo el día como meditando y hablando, ¿verdad? Yo por lo menos yo manejo mucho, voy y dejo a mi esposa. Y en esos momentos, ahí a veces yo hablo con el Señor y yo no entendía, ¿verdad? Antes yo no entendía que cuando que el Espíritu Santo le habla a uno y uno comprende y uno empieza a hablar con el Espíritu Santo y después se vuelve como una rutina que uno ya entiende cuando el Espíritu Santo le quiere hablar, ¿verdad? Y entonces se hace más fácil cuando uno quiere tomar decisiones porque el Espíritu está ahí. Entonces que podamos estar ahí siempre pendientes de lo que el Espíritu nos quiere hablar. Amén. Entonces yo lo quiero bendecir ahí, hermano, que el Señor sea el que le haya mandado esa palabra, esa semillita en cualquier corazón que nos haya oído. Padre, te damos gracias, Señor. Sellamos esta palabra, papito hermoso, sabiendo que tu misericordia y tu poder y tu bondad está en cada uno de mis hermanos en sus casas, Señor. Ayúdalos, Señor, si están pasando por algún momento difícil, Señor, que tú seas el que conforte, que tú seas el que los lleve y el que los guarde, Señor, de toda maldad. Pon un vallado de alrededor de nosotros, Señor, en estos tiempos difíciles. Que tu santa sangre venga y sea rociada sobre nosotros y nos guarde de toda mano del enemigo, papito mío. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y que tengan buena noche. Y buen provecho para los que estaban comiendo. Bye.